Bienvenidos a Pelota con Historia, con Leonel Perdomo. Jesús Manuel Ramos García, o mejor conocido como Chucho Ramos en el mundo del béisbol venezolano. Estamos hablando de un personaje bastante importante en la historia de nuestro deporte. Es el segundo venezolano que llegó a las Grandes Ligas, pero su carrera abarca mucho más que este hecho. Nacido en 1918, fue un destacado atleta y completo deportista desde muy temprana edad, destacando en varias disciplinas como béisbol, voleibol, fútbol, básquet y también atletismo, donde llegó a competir entre los más altos niveles y hasta representando a Venezuela en las categorías de 100, 200 metros planos y 400 metros de relevo. Ramos comienza su actuación en la pelota de primera división en Venezuela en el año 1937, cuando viste el uniforme de los Patriotas de Venezuela de Juan Antonio Llanes. Luego pasa a formar parte de las filas en el año 1938 de los Sabios de Vargas, con quienes estuvo hasta el año 1940 y logró campeonatos del torneo en el año 1939 y 1940. En este último año dejó un promedio de bateo de 381 puntos. Ramos se graduó de la Academia Militar Venezolana como especialista en artillería y se unió al Departamento de Policía de Caracas, trabajando en la sede de San Agustín, donde nace su apodo, el Comisario. Y así llegamos al año 1941. Ramos fue seleccionado para representar a Venezuela en la Serie Mundial Amateur de 1941, celebrada en La Habana, Cuba, siendo apenas la segunda vez que Venezuela participa en este torneo con su seleccionado. Y por primera vez en este año logran coronarse con el título de campeones mundiales, donde Ramos fue gran protagonista, destacando como cuarto bate a lo largo del torneo y bateando más de 300 puntos y destacando una actuación en el último juego contra Cuba que ayudaría a sellar el campeonato, donde conectó un doble impulsor de 2 carreras, dando así nacimiento a la gesta de los héroes del 41. Ese mismo año pasa al equipo del Magallanes, equipo con el que terminó su carrera y pasó a la historia como uno de los personajes más importantes de la divisa. En la temporada de 1942-43 logra el campeonato del torneo con el Magallanes y también conquista el título de bateo de la Zafra, dejando un promedio de más de 400 puntos de average. En este año, 1943, está lo que se conoce como la primera tarjeta emitida a nivel coleccionable de Jesús Chucho Ramos por la cigarrera Bigote en Venezuela. En la temporada 1943-44 deja con el Magallanes un promedio de bateo de 365 puntos y llegada la primavera en 1944, Héctor Gubernier, una especie de scout que se encontraba en Venezuela, contactó al gerente general de los Rojos de Cincinnati, Warren Giles, para hablarles sobre un pelotero venezolano que podría funcionarle como un prospecto en su organización. Giles aceptó la recomendación y a los pocos días, Jesús Chucho Ramos, sin saber hablar inglés, ya se encontraba en camino a los Estados Unidos para incorporarse a los entrenamientos primaverales de los Rojos de Cincinnati. Ramos llegó a un equipo de Cincinnati que habían ganado la Serie Mundial en 1940, pero las principales figuras de este equipo estaban o a punto de retirarse o enlistadas en el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, lo que le dio mucho más chance de tener un espacio en el roster. En el segundo día de Sprint Training, a Ramos le ofrecieron un contrato para tener su propio bate personalizado, fabricante de Louisville Slugger. Johnny Hillerich, el representante de la marca, acordó los detalles con Ramos mediante la ayuda y la traducción de Tomás de la Cruz, un pitcher de los Rojos de Cincinnati de origen cubano. Ramos revisó los bates en el dugout de sus compañeros y escogió el modelo que utilizaba Bucky Walters y ordenó su primer lote de bates personalizados. Y es así como por primera vez en la historia del béisbol de Grandes Ligas un pelotero venezolano tiene un modelo de bate personalizado. La historia se pone mucho más interesante porque ya estamos cerca de lo que es el debut de Jesús Chucho Ramos en Grandes Ligas. Ya ha comenzado el año de 1944 y con un Chucho Ramos que ya se había incorporado a los entrenamientos primaverales de los Rojos de Cincinnati, causó una buena impresión ante el manager Bill McKinney y ante la organización. Cuando llega el día inaugural de la temporada, Chucho Ramos se encuentra con el equipo, hasta que llegamos al día de su debut el 7 de mayo de 1944. Vistiendo el número 24, bateando séptimo en la alineación y jugando el jardín derecho, debuta en el segundo juego de una doble tanda contra los Cardenales de San Luis, enfrentando a Max Lanier, uno de los mejores lanzadores del equipo. Ramos tuvo un debut casi de ensueño, conectó 3 imparables en 4 turnos, ya que además de ser apenas el segundo venezolano que debutaba en las Grandes Ligas, lo hizo sin pasar por las ligas menores. Su segunda aparición en un juego de Grandes Ligas llega el día 12 de mayo, cuando sale como corredor emergente
en un juego contra los Gigantes de Nueva York. Afortunadamente, de este juego en particular, tengo dentro de mi colección el libro de anotaciones que repartieron ese día en el estadio. Y es bastante raro conseguir alguna evidencia de lo que fue el paso de Jesús Chucho Ramos en las Grandes Ligas, como parte del roster de los Rojos de Cincinnati. El día 21 de mayo participó en su tercer juego en Grandes Ligas, donde ingresó como bateador emergente y conectó un imparable. Pero apenas 7 días después, disputó lo que sería su último juego en Grandes Ligas, donde conectó un imparable en 5 turnos. Ramos culminó su carrera en Grandes Ligas con un promedio de bateo de 500 puntos, ya que conectó 5 imparables en 10 turnos oficiales. Ramos fue bajado a Grandes Ligas y terminó la temporada con los Syracuse Chiefs. El manager, Bill McKinney, a través de Tomás de la Cruz, le explicó a Ramos que necesitaban espacio en el roster del equipo para lanzadores, pero también le explicó que era mucho mejor que él terminara la temporada en ligas menores, ya que iba a tener mucho más juego, o sea que le iba a servir en la próxima temporada de Grandes Ligas, cosa que no pasó porque Ramos volvió a Estados Unidos en 1945 y comenzó y terminó la temporada en ligas menores con los Syracuse Chiefs, debido a que ya en el 45 la Segunda Guerra Mundial había terminado y con todos los peloteros volviendo a su puesto de trabajo, se hacía mucho más complicado el espacio en el roster de un equipo para Jesús Chucho Ramos. De igual forma, Ramos seguía siendo una superestrella en Venezuela y volvió al país en 1946 para uniformarse con los Navegantes del Magallanes en la recién creada Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y con este equipo se mantuvo por los siguientes 11 años de su carrera, y que también ayudó a conquistar 3 títulos en la temporada 1949-50, 50-51 y 54-55. Es en este mismo periodo de tiempo donde empiezan a aparecer otras piezas coleccionables de Chucho Ramos de circulación nacional a nivel de carta o cromo, en este caso cromos de álbumes de papel del año 52, 53 y 55. Tuvo actuaciones a finales de la década de los años 40 en lo que era la antigua Liga Zuliana de Béisbol Profesional con los Gavilanes de Maracaibo, Pastora. Luego, en 1950, también tuvo participación en la recién inaugurada Liga de Béisbol Profesional del Estado Lara con el equipo del Japón, donde obtuvo el campeonato de bate dejando un promedio de 468 puntos. En 1951 se crea la Liga Dominicana de Béisbol Profesional y Ramos actúa como refuerzo en el equipo Tigres del Licey junto a Vidal López. De esta pasantía de Ramos por Dominicana hay muy poca evidencia, pero dentro de mi colección tengo una de mis piezas más raras e importantes, una foto de prensa del año 1951. Por eso la condición un poco deteriorada, porque es una fotografía que tiene impresa más de 70 años. Luego en el año 1952 también incursiona en el béisbol mexicano como refuerzo de los Sultanes de Monterrey, donde actuó en solo 41 juegos. Y de su pasantía por el béisbol mexicano, la compañía venezolana Ovenca produjo un set de tarjetas en el año 1970, donde hay una tarjeta de Jesús Chucho Ramos vistiendo el uniforme de los Sultanes de Monterrey. Y culmina su carrera en Venezuela en la temporada 55-56 vistiendo el uniforme del equipo de Magallanes. Ramos es recordado como uno de los íconos deportivos más grandes e importantes. Murió en 1977 y fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano en 2 ocasiones. Fue exaltado como pelotero individual y fue exaltado junto al equipo completo de la gesta de los héroes del 41. Y también forma parte de los inmortales del Club de los Navegantes del Magallanes.